por lo menos como medio alternativo, comunitario, decidimos hablar y exponer una situación que es grave, que es preocupante, que es dolorosa. Acreditado lo que escribimos de 3 adolescentes que decidieron interrumpir el ciclo de la vida y con abordajes que pudieron hacer, entendemos nosotros, desde las escuelas, teniendo en cuenta un tratamiento que tuvo una ordenanza en el Consejo Deliberante no hace mucho tiempo. Desde el momento que escribimos, con mucho pesar y dolor, que 2 pibas y un pibe interrumpieron el ciclo de su vida rápidamente, es que nos abocamos a buscar primero algunos datos estadísticos si es que existen, pero centralmente con la convicción de que hay que hablar. Por supuesto que la responsabilidad es definir el cómo, qué palabras, hacia dónde queremos ir, pero de nuevo con la convicción que el silencio no es camino, porque la salud pública es algo que escuchamos habitualmente en tensión, en necesidad, en ampliación, en derechos. Bueno, la salud mental, más en este país, debería ser de abordaje permanente, no para momentos ocasionales, sino siempre. Así que vamos a la presentación y hablaremos con el presidente de una fundación que tuvo una participación, intentó tener una participación cuando se discutió su ordenanza, que salió en este ciclo de Mariel Fernández a propósito de fallecimientos no deseados. Y lo digo así porque los equipos de orientación educativa, cuando se producen hechos como los que vivimos en un mes, 3 chicos que interrumpieron su vida, no hablan de suicidio, y es lógico, y es comprensible. Hablan de fallecimiento por orden de la jerarquía. La pregunta es cómo se aborda con esas comunidades educativas, cómo se acompaña de verdad a la familia. ¿Qué ocurre ya no con la luz, sino con las oscuridades que nos gobiernan? Y no hablo en términos políticos, sino de la falta de perspectiva. ¿Quién está comprendiendo el sentimiento de los jóvenes, las emocionalidades, sus dudas? ¿Quién registra lo que tiene estadísticamente una cifra que no es el punto para nosotros? No es la cifra, es la vida. Presentación y venimos. Se ve, o sea, nosotros 3 años que vivo acá y lo veo. Moreno antes se inundaba con 30 milímetros, la verdad que ya pasamos la última tormenta, cayeron 207 milímetros y no nos inundamos. En esta zona, esta obra, a pesar de no estar terminada, ya cumple una función. Estamos caminando con Martín Sabatella, una obra que está financiada por el BID, y bueno, felices de poder llevar dignidad a cada uno de nuestros pueblos. Conecta Graham Bell con la 2 de abril, un lugar sumamente transitado. Tenemos muchos establecimientos públicos, barrio aparte enorme. La localidad de Paso del Rey es el segundo barrio con mayor cantidad de habitantes. Bueno, primero muchas gracias por la oportunidad que me das. ¿Por qué se creó la fundación? Nosotros la fundación la creamos por la necesidad de darle una herramienta más a la sociedad. Herramienta que nosotros veníamos ya trabajando desde el año 2012, en particular en mi caso, y con la gente a la cual yo me sumo en ese 2012, ya venía trabajando 10 años antes. Esta fundación arranca trabajando en territorio problemáticas de adicciones. Y cuando empezamos a abordar las adicciones, vimos de que también había otra problemática presente en la comunidad, que es el suicidio.
Y ahí vimos que va de la mano muchas veces adicción y suicidio. Y si bien aquel que se suicida tal vez jamás conoció una adicción, pero muchos chicos que están en este consumo problemático o en una situación de adicción terminan sus días quitándose la vida. Por lo tanto, ver problemas separados no servía. O sea, era hacer un reduccionismo que no servía. Y empezamos a plantear que abordar la adicción también hay que abordarla con una mirada de un riesgo suicida en la persona. Y ahí fueron surgiendo otras problemáticas. El suicidio es multicausal. Es multicausal. Es multicausal. No solamente una causa provoca que una persona entre en ese camino suicida y concrete el acto suicida en sí. Tal vez nos quedamos con la última parte, con lo que hizo la persona antes de quitarse la vida, con el último problema que tuvo, con la última discusión, pero eso fue solamente la gota que vino a rebalsar el vaso, ¿no? Sí. Sin duda la persona atravesó años de un dolor emocional muy fuerte que lo lleva a un momento a no poder seguir. Lo que pasa con los chicos es tremendo. O sea, pensar el dolor emocional que puede tener una criatura que piensa en suicidarse. 14 años, 15 años. Es una locura, o sea, es impensable. No solamente el suicidio en sí, sino el hecho de que hoy, en este momento, seguramente hay chicos que se están autolesionando, que se están cortando. La autolesión, si bien es considerada como un acto no suicida, el cortarse, genera historicidad en la persona. O sea, el chico de 8, 9 años, 10 años que se está cortando, está encontrando una herramienta para a futuro emplearla de una forma mucho más letal. Porque hoy con ese corte está tapando un dolor, ese dolor emocional que tiene. El día de mañana va a saber que a través de algo más letal puede terminar con ese otro dolor que lleva o que viene trayendo que le hace insoportable la vida. La fundación recibe a la familia, recibe a quien se está autolesionando, recibe a quien para ir a la historia, no el último tramo, sino hacer el recorrido tal cual vos me lo describís. Pregunto porque hay algo que se llama prevención. Sí. Y cualquier acción política de salud pública buena es aquella que previene. Por supuesto, hay limitantes, pero la charla que estoy teniendo contigo es para enviar una información a quienes miren esta nota de que hay alarmas, puede haber denominadores comunes. Hay que estar atento y saber a dónde recurrir para no invisibilizarlo, para no naturalizarlo, para decir, fue esto. El problema que tenemos es que no hay un lugar donde recurrir. Ajá. Ni acá, ni en la Argentina, ni... Es difícil, ¿por qué? Porque si vos tenés un problema de violencia Hay líneas de de teléfono acá. Sí, ponele. ¿Funcionan esas líneas de teléfono? ¿Llamaste alguna vez a una línea de teléfono? Por situaciones que no tienen que ver con esto, sí. Es como hablar con una máquina. En los casos me tocó a mí, sí. Hay líneas de teléfono, está la línea de asistencia suicida, está la línea de SOS, un amigo anónimo, pero son líneas atendidas desde la buena voluntad, con voluntarios, que en muchos casos no logran cubrir los horarios para atender las 24 horas, los 7 días de la semana. No tienen líneas rotativas y si las tienen por ahí tienen 1 o 2 operadores. Las consultas duran media hora y si en esa media hora entraron 10 llamados y los 10 llamados dieron ocupado y no sé si vuelvo a insistir si me da ocupado. El tema es que tiene que haber un centro de referencia donde yo vaya. Si yo tengo un problema de violencia de género, yo sé que hay un centro de referencia que es la Comisaría de la Mujer. Ok. ¿Sí? No sé dónde está acá en Moreno, pero yo creo que le pregunto a alguna persona, a algún vecino en la calle, me va a decir 5 cuadras, 3 cuadras, 2 cuadras, y llegar voy a llegar. Y seguramente en la Comisaría de la Mujer me van a recibir, me van a escuchar y me van a dar un principio de solución. Cuando pasa un tema de adicciones, ¿qué centro de referencia tenemos? Un CPA, por ejemplo. Perfecto. Si es hasta las 3 de la tarde que tengo mi consulta, el CPA me va a recibir. Si voy 3 y 5 seguramente no encuentro a nadie. Pero bueno, digamos que tenemos los centros, los CPA.
Puede haber, obviamente, organizaciones en territorio que trabajan el tema de adicciones y que están más tiempo. El problema de adicción no es a las 9 de la mañana, No, el problema de adicción por lo general es a la madrugada, a la noche y a la madrugada. Bueno, hay un centro de referencia, supongamos que sí que hay. Con el tema del suicidio, ¿qué centro de referencia conocemos? No hay. Cuando te pasan estas cosas, no hay. Empezás a buscar entre familiares, amigos, visita a un psicólogo, con suerte que te den un turno en un plazo lógico y no dentro de 3, 4 meses. Visitar un hospital, con suerte de que tenga un servicio de guardia de salud mental. De vuelta, dependés de la suerte y empezás a dar vuelta. Y sé de un familiar que tuvo un problema similar, que es difícil porque nadie cuenta cuando tiene un problema de intento de suicidio, eso se guarda en la familia, el silencio famoso que termina matando, y ahí es donde empezamos a decir, ¿hablamos o no hablamos de suicidio? Yo en la presentación decía, ¿cómo se habla? Sería una pregunta mucho más atinada a lo que vos estás describiendo y lo que nosotros vivimos, sin conocer las historias de esos pibes, solamente por referencias y por confirmaciones que son vía WhatsApp de lo que está anunciando o indicando una escuela a la comunidad. Mañana no hay clases, es duelo, despedimos a alguien. Es eso lo que se sabe. Y eso me empuja a mí para ocuparme periodísticamente de esto. Pero, ¿cómo debe hablarse? Sería la pregunta. Y hablar de suicidio es un tabú. Y como todo tabú, hay que romper el tabú. El tabú de que si hablamos de suicidio generamos suicidio es un mito, es una gran mentira. El hablar de suicidio no genera suicidio, genera vida. El no hablar, el estar en silencio seguramente genera suicidio. Porque no hablamos y si no hablamos no encontramos quien nos escuche. Y si no encontramos quien nos escuche, ese dolor sigue creciendo internamente. Si alguien está viendo esta nota en este momento y tiene pensamientos suicidas, seguramente sabe que hay ahora una fundación que se llama Enebro y que la Fundación Enebro tiene un teléfono que lo pueden googlear, lo pueden buscar y que va a recibir esa llamada, esa consulta y los va a orientar de cómo empezar a salir de estos pensamientos suicidas. Va a saber de que tal vez en el municipio hay un dispositivo que trabaja esto y buscarlo. O sea, hablar de suicidio genera vida. El tema es que hablar de suicidio genera miedo. Tal cual. Estamos hablando de muerte. Y culturalmente no estamos preparados para afrontar la muerte, ni propia ni del otro. Algunos nos creemos superados y hablamos de la muerte diciendo que el día que me toque está todo bien, pero cuando llega el momento yo creo que el miedo empieza a aparecer en todos, ¿no? Por lo tanto, no hablemos de muerte. Culturalmente no se habla de la muerte, no se festeja la muerte, y suicidio es muerte, es dolor. Y como ser humano le escapamos al dolor. Nadie quiere sufrir. ¿Tenés idea de trabajo y abordaje que se han dado? No te hablo de Moreno, el lugar que quieras. En una escuela, después que se conoce una noticia de estas características, que fueron 3 en un mes en Moreno. Después te voy a preguntar qué significan 3. Sí, fueron... Si hay algo que está sugiriendo eso. Mirá la palabra que uso, sugiriendo, mirá. Yo diría, son 3 en las últimas semanas, pero en una escuela fueron 2 en un año. Sí, la escuela 50. Sí. Que se suiciden 2 adolescentes en la misma escuela en un año... Que concurrían a la escuela, vamos a decir, no fue en la escuela. Sí, que concurrían a la misma escuela en un año es complicado. Hablar de suicidio en las escuelas es muy difícil porque depende de la posibilidad que el director del establecimiento te otorgue para hablar del tema. Hay directores que no tienen problema, incluso buscan en la fundación la posibilidad de que les brindemos charlas, y hay otros directivos que no. Por esto que volvemos al principio, que me dijiste recién. O sea, el miedo a que pase algo después de una charla. ¿Qué pasa? Yo soy director de un colegio. El miedo a que si hablas de suicidio haya suicidios, eso. Exacto. ¿Qué pasa si va a la fundación, da una charla y al otro día, a la semana, pasa un caso de suicidio? O sea, el primer responsable yo, como director soy yo. O sea, eso es lo que piensa tal vez un director que está con este mito de que hablar de suicidio genera muerte.
Es todo lo contrario. Nosotros en las charlas que brindamos en colegios, lo que vemos es que los chicos quieren hablar. Y cuando le das la posibilidad de hablar, le das el espacio donde los chicos puedan hablar, hablan. Los chicos tienen la necesidad de hablar. El tema es que nosotros como adultos no brindamos esos espacios, tenemos miedo de abrir esos espacios. ¿Por qué? Porque muchas veces tenemos miedo de escuchar a los chicos. Y el escuchar a los chicos nos genera también que hagamos algo. Una responsabilidad. Nos ha pasado de escuchar por otros temas en algún colegio una docente que me decía, vino un nene de tal grado y me comentó que es abusado por su papá. ¿Y qué hago yo? Dice, estuve todo un día luchando con mi conciencia de qué hago. ¿Aviso, no aviso, aviso, no aviso? ¿Por qué? Porque el avisar significa que tengo que hacer algo. Esta docente avisó, ¿sí? Pero por avisar, obviamente entró en un círculo de denuncias, de visitas a los juzgados de familia, de acusaciones por parte de la familia, de amenazas. ¿Por qué? Porque esta señora blanqueó un problema que estaba teniendo uno de sus alumnos. Es que el docente tenga que dejar su lugar de trabajo para ir a presentarse en un juzgado de familia y estar horas esperando a que le tomen una declaración, con la pérdida consiguiente de su trabajo, de sus horas de trabajo, de una carga monetaria que tiene que poner para trasladarse de un lugar a otro por el solo hecho de haberle hecho caso a su conciencia y de haber denunciado un tema de abuso. Claro, vos lo que me estás diciendo es que el propio sistema es expulsivo, cuando debería incluir y reconocer que no es habitual que un adulto responsable, cuando detecta una señal de alarma de este tipo o de otro, se lo tiene que contener. Se debería alimentar que el compromiso crezca para que seamos una mejor sociedad. Exacto. Ahora, Exacto. tu descripción sobre un hecho particular es que esa persona mañana se ocurre algo semejante, diga, no me meto, probablemente, Es que bueno, porque la propia institución no la contuvo, le dijo, fíjate lo que vas a hacer. ¿Qué quiero decir? No aceptamos los problemas, porque los problemas, aceptarlos, demandan responsabilidades. exacto. Por supuesto que el gobierno tiene más responsabilidad que la fundación y de quien te habla, pero estamos hablando de salud pública, acá estamos hablando de vida, no de muerte, Cuando hablamos con hechos que lamentamos, pero está pasando. Sí, cuando hablamos de salud pública, también es pensar esto. El suicidio no es solamente un tema de salud pública. El suicidio es un problema que es de salud pública, sí, pero también es un problema político, es un problema económico, es un problema social, Sí, claro. es un problema de la fe. ¿Por qué? Porque cada uno desde su lugar puede hacer algo por el suicidio, puede hacer algo por prevenir el suicidio. Ajá. La fundación que yo presido busca trabajar en los distintos ámbitos. ¿Para qué? Para que no colapse la salud pública. Hoy sabemos que la salud pública está colapsada, tanto la pública como la privada. Pretender tener un acompañamiento digno y rápido en salud pública y es bastante falaz hoy por hoy. Porque me decís, entiendo la salud pública que está colapsada, voy al sistema privado, una obra social, una prepaga. Y tampoco es fácil conseguir un psicólogo o un psiquiatra en una prepaga, en una obra social, de forma rápida. Y después tener un acompañamiento, porque sí, hacemos un abordaje, frenamos, bajamos el riesgo de suicida, pero después tenemos que acompañar a esa persona. Claro. Y dejarle ese problema a un psicólogo o a un psiquiatra es dejarle un problema enorme, que no lo va a poder resolver. Porque la persona cuando llega a esa instancia de querer quitarse la vida, no solamente tiene un dolor emocional, tiene problemas económicos seguramente, o no, tiene problemas familiares, o no, esto de la multicausalidad. Claro, la multicausalidad, claro. ¿Tiene problemas de salud mental? Sí o no. ¿Tiene problemas relacionales? Sí o no. Por eso, cada caso es cada caso y hay que hacer un abordaje puntual de cada uno, entender la persona
como que no está aislada de su contexto y empezar a trabajar en el contexto también. ¿Tiene familia, Ok. no tiene familia? ¿Es un alumno, está cursando, no está cursando, está contenido? ¿Qué hace? ¿Sufre? ¿Qué tipo de violencia sufre? ¿Sufre violencias? ¿No sufre violencias? ¿Sufre un duelo? ¿Cómo trabajo el duelo? ¿Cómo trabajo el duelo en la familia? ¿Sufre consumos? ¿Cómo trabajo el consumo de esta persona? ¿Sufre violencias? ¿Cómo abordo la violencia dentro de la familia? La violencia intrafamiliar está instalada, lamentablemente, en nuestro país desde hace años. Y eso, trabajarlo desde el psicólogo solamente, pobre, es muy complicado. Me parece muy atinado que haya señalado, yo hace muchos años hablo que llegar a un lugar y encontrar la mejor atención es azaroso, sea público o privado, hace muchos años. Y entonces imaginar y desear, que lo tenemos que desear de última, que haya un psicólogo y un psiquiatra para trabajar esto, es un deseo. La realidad no indica eso. La salud pública va eligiendo cuáles son las prioridades. La charla que mantengo contigo, que para mí esto tiene que ser una prioridad, no solamente por un mapa estadístico, sino porque está ocurriendo de una manera mucho más rápida y elevada que en otro momento. Y lo digo en general porque no tengo para acreditar números que me indicaron, pero que a mí me ocupan. A mí me ocupan. Porque las alertas existen, porque vos hablás con quienes van a la fundación, yo puedo hablar con personas que están trabajando en lugares públicos, y hay señales de que hoy la insatisfacción es altísima, que el individualismo es galopante, que los dispositivos parece que resuelven la vida de una persona y pueden condenar. Hay muchos aspectos nuevos de esta modernidad líquida que nos alarman y deberían ocuparnos para preguntarnos qué sería una salud pública integral. No veo eso, pero la charla tiende, o esta charla periodística contigo, que nuevamente lo agradezco, tiende no a juzgar, sino a decir, hagamos algo porque hoy está pasando algo. Ayer también, y hoy está pasando. Es que por ahí es muy difícil hacer un abordaje, o sea, te van a decir que es muy difícil hacer una prevención del suicidio, porque como esto nos pasa de una forma individual y que es multicausal y que lo que a vos te afecta tal vez no me afecte a mí y viceversa, lo que a vos te pone mal no me lo pone mal a mí y eso complica mucho la prevención del suicidio. Hace de que es tan grande el problema que no lo queremos abordar. Y además cuando es recurrente, porque el suicidio como las adicciones son problemas recurrentes en la persona, el adicto hasta que no encuentra un camino de recuperación y deje de consumir, es entrar y salir de dispositivos que lo van acompañando un tramo de su vida. Y aquel que tiene también un riesgo suicida, que hoy tiene un intento y no tiene un buen acompañamiento después de ese intento, seguramente va a volver a tener un intento dentro de un tiempo. Y es volver a entrar en un dispositivo. Y la misma salud pública fue un poco sacando de su ámbito estos dos problemas. Que de hecho, bueno, se ve desde hace muchos años que es desde la fe donde se trabaja las adicciones, prácticamente, porque si bien tenemos un organismo que se llama Cedronar, pero Cedronar está muy vinculado con distintos dispositivos de la Iglesia Católica o de la fe evangélica y de otros también, de otros credos, que están haciendo un trabajo formidable tratando de contener esta pandemia de drogas que vive en nuestro país. Y con el suicidio pasa lo mismo, o sea, ¿para qué lo vamos a atender si dentro de la semana que viene lo tenemos de nuevo en la guardia con un suero a esta persona porque intenta de nuevo quitarse la vida? Esto es porque no pensamos en la prevención como, bueno, el chico está diciendo algo que le va a pasar, hacemos el abordaje, frenamos, bajamos el riesgo y ya está. Fíjate cómo se da, ¿no? Que la multicausalidad puede llevar a decir no se puede. ¿Claro? Nosotros desde la ¿No? Es terrible. Y sí, pero yo he escuchado Pero yo he escuchado a lo largo de mi vida, tengo 53 años, no sé, infinidad de veces decir, trabajamos de manera interdisciplinaria, de secretaría, ministerios, porque yo tengo que cruzar esto que parece imposible,
con lo que la explicación verbal o discursiva de cualquier gobierno me dice, porque yo estoy en mi casa y escucho que hay abordaje, yo voy al abordaje. El problema es cuando no encuentro respuesta, porque en todo caso, al no encontrar respuesta, acelero aquello que dicen que no se puede arreglar, que no se puede abordar. Esa es la tragedia. Bueno, el tema pasa muchas veces que tenemos personas que piensan los abordajes que jamás estuvieron delante de una persona con riesgo suicida. Partimos de esa base. El año pasado me pasó puntualmente criticar un proyecto de ley que se estaba por presentar y después se presentó, en el cual, de prevención del suicidio, de abordaje de la problemática, en el cual este proyecto creaba 4 instancias distintas para trabajar el abordaje. Cada instancia le debía pedir permiso a la instancia superior para hacer un abordaje. O sea, se creaban 4 mesas, 4 dispositivos que existían solamente en los papeles. Y que yo le decía, en el momento en que la persona arranca con un riesgo suicida y pones el cronómetro para ver el tiempo que te queda para actuar y hacer algo. Y si vas a depender de que te autorice una mesa y después que esa mesa le pida permiso a la otra mesa y que la otra mesa le pida autorización a la mesa superior para hacer algo, y es una burocracia que francamente está muy lindo el proyecto, pero que en la vida real no va a tener resultado. ¿Esa es la ordenanza de Moreno? No. Esa es una ordenanza que se presentó en la provincia de Buenos Aires. ¿Y se parece a la de Moreno? No. En Moreno había promotores. Muchos promotores, ¿no? Sí. Y después algunas estructuras que... Promotores, la ordenanza de Moreno apuntaba a crear promotores adolescentes dentro de los colegios que estén atentos a escuchar, a las distintas señales que puede dar una persona cuando está en ese camino suicida. El suicida da señales, no es que tampoco nunca dio una señal. El tema es que no sabemos muchas veces leer esas señales, porque no estamos preparados, no estamos instruidos. Carecemos de esa capacitación de reconocer la señal que nos puede estar dando el otro. Que haya un porcentaje de suicidas que no da señales, hay un porcentaje, pero es mínimo. El suicida, nosotros decimos, es como ese ladrón inexperto que entra a robar por primera vez y deja por todos lados huellas, incluso hasta el DNI lo deja tirado en el piso. Es fácil reconocerlos, pero es fácil para nosotros que venimos trabajando. Tendría que ser fácil para la población si tuviera capacitación en estos temas. Nosotros, cuando propusimos la ordenanza, habíamos propuesto una capacitación obligatoria para arrancar con los empleados municipales, por ejemplo. Desde el intendente hasta el último empleado municipal, obligatoriamente, una vez por año debía pasar por 3 capacitaciones: prevención en suicidio, prevención en adicciones y prevención en abuso sexual de niños, niñas y adolescentes. Me dirás, ¿por qué adicciones y abuso? Porque nosotros en el abordaje que venimos haciendo, en esta multicausalidad que encontramos, hay 2 causas que prevalecen en el 95% de los casos que nosotros abordamos, que es el abuso sexual a temprana edad y el consumo de sustancias. ¿Sí? Un chico, una niña que es abusada a temprana edad, no es que le cambia la vida, le arruinan la vida completamente. Y un niño a temprana edad no pide ayuda. Es muy escaso el porcentaje de chicos que se pueden detectar que son abusados en el primero o segundo abuso y se puede hacer algo. Esos niños que fueron abusados seguramente llegan a la adolescencia y con suerte, siempre hablamos de suerte, la palabra suerte la habrás escuchado muchas veces en esta charla. Con suerte, alguien puede hacer algo con lo que el chico le está pasando. Si no tiene esa suerte, el chico empieza o en un camino de autolesión o en un camino de consumo, que es lo mismo. Fíjate que yo trato de no hablar de denominadores comunes, pero vos estás en esta charla, que es muy interesante, hablando de denominadores comunes. Y cuando pienso en las capacitaciones, es precisamente para dotar al pueblo, a una familia, del conocimiento de denominadores comunes para luego buscar una asistencia profesional que evite. ¿Qué estoy diciendo? Mira, si no existe, no es una utopía exigir que exista. La verdad que no. De hecho, estoy teniendo una charla contigo. Y la Fundación tiene abordaje, tiene profesionales. ¿Por qué no el Estado, que es superior a la Fundación, no puede tenerlo?
De ahí es que me pregunto cuál es la prioridad. Y no estoy juzgando nada, estoy tratando de instalar un tema porque a mí me importa la vida. Y no desconozco la muerte, pero me tiene que importar la vida. Y me tiene que alarmar como adulto que pibes de 14 o 15 años decidan quitarse la vida. Me está interpelando a mí como adulto y a nosotros como sociedad. No por un cuadro estadístico, sino porque está pasando algo que nos daña, que nos deshumaniza. Y no quiero caer en no se puede, mientras dicen que se hace. Claro. Eso es insoportable. Pensar en este abordaje a través de estas capacitaciones, de nuevo, es pensar que el suicidio es multicausal, que hay muchísimas causas que llevan a la persona, que no solamente la adicción y el abuso, pero son las que están más presentes. Bueno, nuestra idea fue simple. Si está presente el consumo y está presente el abuso, trabajemos sobre eso, que seguramente vamos a lograr de acá a un tiempo bajar la cantidad de casos. No todos, porque no todos se deben a esto, claro. Pero por lo menos si son los más presentes, trabajemos en esto a ver si podemos bajar la cantidad de casos. Bueno, esa parte no se tomó en cuenta en el proyecto nuestro. También habíamos propuesto esto de tener un lugar referente, que tampoco se tuvo en cuenta y se pensó en capacitar a adolescentes, además voluntarios. Y sabemos que el voluntario es voluntario hoy con todas las ganas, pero mañana le surgió otra cosa y dejó de ser voluntario en esto y fue a ser voluntario en otra cosa. Mañana surgió visitar una comunidad y hacer otra tarea de voluntariado y ya está, se terminó el voluntariado. Bueno, ¿sirve en un momento? Sirve, pero ese chico tal vez termina el año que viene la secundaria, se recibe y ¿qué me queda? Tengo que seguir formando, o sea, es todo un trabajo de formación y para eso necesito un espacio dentro de la escuela, necesito un referente dentro de la escuela, necesito gente que motive a los chicos a ser voluntarios, porque también no todos van a querer ser voluntarios. ¿Qué pasa si no tengo voluntarios en una escuela? No hago prevención en esa escuela. O sea, tiene muchos puntos que yo los vi flojos en ese momento. Pero bueno, a no tener nada y tener algo es algo, ¿no? Y bueno, por lo menos empezamos, después lo vamos corrigiendo. Nosotros no tenemos la verdad de nada. Nosotros muchas veces hemos presentado proyectos que lo hemos tenido que volver a fase de pensarlos porque había algunas partes que por ahí no se correspondían con la realidad o no era el momento de la realidad. Y eso es, bueno, es trabajar pensando en el territorio, pensando en lo que uno viene haciendo y no solamente hablando de un escritorio con una bibliografía hermosa, con muchos conceptos, con palabras muy bonitas, pero que después cuando lo bajás a la realidad es otra. Todo lo que pensaste en un escritorio no te sirvió después en la realidad. La última es algo que todavía yo no conseguí, lo estoy buscando, a ver si a nivel provincial hay un desagregado por región sanitaria, a propósito de esto que estoy charlando con vos, que no solamente es el suicidio adolescente, sino las lesiones, el consumo. Pero cuando pregunté por suicidio me dijeron, si hay, no está desagregado. En la charla previa me dijiste vos que como fundación, y yo lo podría buscar, es por departamento judicial, a ver cómo se caratula una causa. Podría ser esa, una, y la otra el Ministerio de Salud. Fíjate que debería estar relacionado íntimamente. Sin embargo, puede ocurrir que lo que te da una estadística, un ministerio, sea diferente a la otra. ¿Es así? Sí. En nuestro país tenemos 2 ministerios que brindan esta información junto con otro volumen enorme de fundación de datos, que es el Ministerio de Salud de Nación y el Ministerio de Seguridad de Nación. Históricamente nunca se pusieron de acuerdo puntualmente en la cantidad de casos de suicidio. Y de nuevo, no es por una diferencia estadística, sino que es una diferencia de origen. O sea, el Ministerio de Salud toma los datos que le llegan desde el Registro Nacional de las Personas, en el acta de defunción, y el Ministerio de Seguridad lo toma de un formulario interno que circula dentro de las comisarías, que es la actuación de determinados móviles o determinados funcionarios policiales que asisten al domicilio o asisten al lugar donde se produjo el hecho. En ese momento se consigna el hecho que
que muchas veces es fácil de reconocer que es un suicidio y en otros casos no. Si es reconocido como suicidio, ya queda esa primer carátula en seguridad como suicidio y después tendría que terminar en el acta de defunción como suicidio. Muchas veces no pasa eso, por lo tanto, el dato que le llega después al Ministerio ¿Averiguación causal de muerte? Claro. ¿Puede quedar así? Puede quedar como averiguación causal de muerte o puede quedar como muerte traumática. Porque ahí interviene también, obviamente, un médico forense y el médico forense también, esto que hablamos hace un rato de la responsabilidad, muchas veces, dependiendo de la persona que se quitó la vida, depende si fue un suicidio o fue una muerte traumática, ¿no? ¿Por qué? Porque es más rápido una muerte traumática, lo pasamos y queda como muerte traumática. En cambio, suicidio ya la familia puede hacer acciones posteriores, legales, buscando posibles... El suicidio no tiene una pena legal, porque la pena está implícita en la misma muerte, claro. ¿Sí? O sea, no es un delito el suicidio en sí, pero sí es considerado delito la instigación al suicidio. Claro. Y tal vez la familia puede, si tiene recursos, puede llegar a hacer una búsqueda un poco más allá después de la muerte de si hubo terceros que intervinieron. A veces hay problemas, obviamente, económicos, financieros de la familia que están involucrados en esa muerte. Y de vuelta, muchas veces no llega a ser suicidio cuando es realmente un suicidio y no llega el dato al Ministerio de Salud. El Ministerio de Seguridad nos habló, año a año viene sacando los datos, nos dice que el año pasado nuestro país registró 4.200 casos. Está hablando de un caso cada 2 horas en nuestro país, es muchísimo. Un caso cada 2 horas. Hay un desagregado, sí, ellos no lo publican, lo tienen. Nosotros hace 2 años creamos un observatorio propio. Ese observatorio se alimenta con datos que nos empezó a proveer en su momento la Fiscalía General de Morón. Un acuerdo con ellos, nos siguen pasando mes a mes los casos que se producen dentro de la Fiscalía General. Estamos tratando de lograr los datos de la Fiscalía de Moreno también. ¿Por qué? Porque ese dato también es fundamental, saber qué cantidad de causas. Cuando una persona fallece se genera la causa con carátula suicidio. Si está determinada la mecánica, es suicidio. Si hay dudas sobre la mecánica o lo que pasó con esa persona, se genera una causa que se llama averiguación de causal de muerte. Esas no las tomamos. Nosotros tomamos solamente la carátula suicidio. Y nos da datos que son preocupantes. Y a su vez tenemos otra fuente que es la Justicia Federal. La Justicia Federal son todos los casos que se provocan, por ejemplo, en las autopistas o en las vías de trenes o en las cárceles. Claro. Ese dato lo maneja la Justicia Federal porque es ámbito federal. Y la Justicia Federal no tiene una carátula que se llame suicidio. Por lo tanto, también es muy difícil acceder a ese número. Hablando con jueces federales, nos han dicho de que se ha incrementado muchísimo la cantidad de suicidios, pero que ellos no lo registran como suicidios. Por ejemplo, cualquier muerte en las vías del ferrocarril entra dentro del artículo 44 y algo, que es interrupción de servicio. Claro. O sea, pudo haber sido un perro que cruzó, lo pisó la máquina y se detuvo el servicio, o pudo haber sido una persona que pasó mirando el celular y no quiso suicidarse e interrumpió el servicio, o aquel que utilizó este medio para quitarse la vida. No sabemos si fue suicidio o no. Y ahí hay una averiguación posterior para ver si fue o no suicidio. Pero a la Justicia Federal tampoco le interesa eso. No tiene una carátula y va por otro lado. O sea, tendríamos que hacer un trabajo enorme si queremos saber realmente la cantidad exacta. Que de nuevo, ¿interesa la cantidad exacta? Interesa por el hecho de saber si tenemos un problema. Claro. Y si tenemos un problema hay que abordarlo, no podemos mirar para otro lado. Pero para vos no hay dudas que tenemos un problema. Tenemos un problema enorme. UNICEF en el año 2019 estaba diciendo de que el número que da el Ministerio de Salud de Nación está un 30% abajo de lo real, porque hay un subregistro, no lo dice la Fundación Negro, lo dice UNICEF Argentina, hay un registro de un 30% de casos.
O sea, hay 30% de casos que no se registran. ¿Por qué? Por problemas técnicos, por problemas logísticos, por el problema que sea, o por la familia que hasta incluso dice, no pongas quiero, carátula claro. suicidio, ya está, terminamos acá. Y muchos jueces pasan esto como, bueno, ya está, falleció. Está claro por qué falleció, no hagamos más lío en la familia, terminemos este caso y pasemos a otro tema. El suicidio es un problema enorme en nuestro país, es un problema enorme. Es un tabú, es un tabú. Se está hablando cada vez más, se está hablando cada vez más. Pensar en esta entrevista hace 2 años atrás era impensable. Y hoy, gracias a Dios, la tenemos. Sí, yo tengo que asumir también que, para ser honesto contigo, con la audiencia, el hecho de haber encontrado 3 situaciones en un mes, porque llegaron, no es que yo la estaba buscando, pero me llevó a preguntarme qué es lo que no estoy mirando, o qué doy por sentado que ocurre como si fuese un fenómeno natural. Y a partir de esa situación, son 3, de charlar con trabajadores que me cuentan sus sensaciones, sus inquietudes, sus miedos y también sus dolores, porque ven que no hay estructura que contenga ni a los grandes ni a los pibes. Dije, vamos a empezar a hablar, y usamos el medio para hablar de lo que tenemos que hablar. Este es un tema para hablar, porque me queda claro, y te lo dije en la presentación, el silencio no es camino, ni en este tema ni en ninguno. No. Así que yo te agradezco mucho la charla y la información que me diste, porque seguiremos hablando. Muchísimas gracias en nombre mío, en nombre de la gente de la Fundación, los que formamos la Fundación, por este espacio, por este tiempo. Decirle a tu audiencia de que el suicidio se puede prevenir, pero es una tarea de todos lograrlo. Podemos hacer algo, tenemos la seguridad de que podemos hacer algo. Por eso estamos acá sentados hablando con vos y después siguiendo con todo lo que tenemos que hacer hoy en este miércoles. Pero el suicidio se puede prevenir. Y la necesidad de que la gente busque ayuda, que pida ayuda, que hable, que busque el lugar, y si no es por acá, que busque, que siga golpeando. El silencio no es camino. El silencio no es camino. El silencio genera dolor, el silencio genera muerte en este caso. Aquel que está sufriendo ahora, le pido eso, que busque esa oreja que necesita para hablar, que no se quede con el dolor, que el dolor está hoy, pero el dolor puede pasar y va a pasar, pero necesita hablar. ¿Se puede? Se puede. ¿Es fácil? Por ahí no es fácil, pero tampoco es imposible. De nuevo, el suicidio se puede prevenir. Que algunos no lo hayamos podido, yo en mi caso soy hijo de una persona que se quitó la vida, no lo pudimos prevenir, pero estamos en eso de que sabemos que se puede prevenir.